Después de recuperar la conciencia, un hombre rico escucha una conversación entre su esposa y finge estar muerto. Hola, bienvenidos. Por favor, denle like, suscríbanse y activen las notificaciones. Lucas despertó de inmediato, como si un interruptor invisible hubiera sido activado, restaurando su conciencia, aunque su cuerpo no respondía. Abrió los ojos levemente y vio que estaba en una habitación tan blanca que tuvo que entrecerrar los ojos de nuevo. La luz era dura, antinatural, y se reflejaba en las superficies estériles a su alrededor. Parpadeó varias veces, tratando de ajustarse, pero su mente estaba nublada, como si estuviera sumergida bajo el agua. Su cuerpo se sentía extraño, pesado, como si ya no le perteneciera. El esfuerzo por mover. Incluso un dedo era monumental, y después de varios intentos fallidos, el pánico comenzó a apoderarse de él. Podía escuchar el leve pitido de una máquina, rítmico y constante, en algún lugar cercano, pero sonaba distante, como un eco en un sueño. Sus pensamientos comenzaron a acelerarse. ¿Dónde estoy? ¿Qué ha pasado? No podía recordar cómo había llegado allí o por qué. El último recuerdo claro que tenía era nada. Su mente estaba en blanco, como si el momento anterior a este despertar hubiera sido borrado. Se esforzaba por juntar algo, pero la niebla en su cabeza seguía siendo impenetrable. Con su limitada visión, escudriñó la habitación. El techo, blanco y liso, se extendía por encima de él. No había ventanas, ni señales de vida aparte de las máquinas. Un suave zumbido llenaba el silencio, mecánico pero frío. Mientras Lucas yacía allí, incapaz de moverse, intentó concentrarse en respirar, en calmarse. Necesitaba entender. ¿Por qué no puedo moverme? ¿Por qué no puedo recordar? Señor, ¿dónde estoy? ¿Por qué mi cuerpo se siente tan débil e impotente? ¿Cómo terminé aquí?, murmuró Lucas, su voz apenas audible. La respuesta no vino de una persona, sino de un leve silbido y un pitido de los dispositivos médicos que lo rodeaban. El aire frío y estéril de la habitación se sentía denso mientras intentaba organizar sus pensamientos. Forzó sus ojos a abrirse, pero la luz dura sobre su cabeza lo cegó momentáneamente, haciendo que todo a su alrededor se viera borroso. El zumbido en sus oídos sumaba a su confusión, dificultándole concentrarse en cualquier cosa que no fuera el dolor sordo que se extendía por todo su cuerpo. Su respiración se entrecortó cuando el dolor se intensificó, convirtiéndose en un latido agudo y casi insoportable. Cada nervio parecía estar en llamas, pero peor que el dolor era la sed abrumadora que de repente lo invadió. Su garganta se sentía como papel de lija, seca y áspera, pero no había agua a la vista, y ninguna enfermera o doctor parecía estar cerca. Luchando por moverse, sintió el tirón de las líneas intravenosas conectadas a sus brazos y miró hacia abajo para ver los monitores que seguían sus signos vitales. Su cuerpo, ahora una colección de tubos, sensores y vendajes, le resultaba ajeno. No era solo el dolor lo que lo mantenía inmovilizado, era una aterradora sensación de impotencia. ¿Cuánto tiempo había estado aquí? Su mente corría, tratando de juntar fragmentos de memoria. Pero no había nada, solo un espacio en blanco donde deberían haber estado los últimos días o incluso semanas. El olor estéril del antiséptico llenaba sus fosas nasales, un recordatorio constante de que estaba en un hospital. Entrecerró los ojos, intentando distinguir los detalles de la habitación. Era fría, clínica y dominada por máquinas que zumbaban y emitían pitidos rítmicos, la única prueba de que el tiempo pasaba. Por un breve momento, Lucas se preguntó si esto era una pesadilla. La ligereza de su cuerpo, la incapacidad de controlar completamente sus movimientos, todo se sentía irreal. Sin embargo, el dolor era demasiado real, demasiado agudo, para ser otra cosa que no fuera la realidad. Sus dedos se movieron ligeramente, probando los límites de su movilidad. Apenas se movieron. El pánico lo invadió, pero no tenía la fuerza para reaccionar. Yacía allí, inmóvil,
atrapado en su propio cuerpo. Podía oír el leve arrastrar de pasos fuera de la puerta. ¿Tal vez una enfermera? ¿Un doctor? Alguien que pudiera decirle qué estaba sucediendo, alguien que pudiera darle el agua que su cuerpo ansiaba desesperadamente. Pero la puerta permanecía cerrada, y la habitación seguía en silencio, salvo por las máquinas que vigilaban su cuerpo maltrecho. La mente de Lucas vagaba mientras luchaba por mantenerse despierto. Sus pensamientos se dirigieron a su esposa, Bianca. ¿Dónde estaba ella? ¿Por qué no estaba aquí? Seguramente ya la habrían notificado. Una profunda sensación de inquietud se instaló en su pecho. Recordaba la tensión entre ellos antes de que todo esto sucediera, la fría indiferencia que había crecido en su matrimonio a lo largo de los años. ¿Acaso le preocupaba a ella? El pensamiento de sus manos, siempre meticulosamente arregladas, ahora hurgando entre sus cosas, sus papeles, le helaba la sangre. Un repentino temor lo atravesó cuando su memoria comenzó a aclararse, solo un poco. El restaurante, el accidente. ¿Había ocurrido un accidente? Su mente estaba demasiado nublada para recordar los detalles, pero vagamente recordaba el chirrido de los neumáticos, el olor a goma quemada, y luego oscuridad. Quizás fue así como terminó aquí, herido y apenas aferrado a la vida. Otra oleada de cansancio lo envolvió, sumiéndolo más profundamente en la pesada manta de la fatiga. Sus pensamientos se desdibujaban, cada uno más desconectado que el anterior. Tengo que sobrevivir, pensó débilmente. No puedo dejar que ganen ni Bianca, ni nadie. Pero por más que intentaba mantenerse despierto, su cuerpo tenía otros planes. Sus ojos se cerraron de nuevo, y el mundo a su alrededor se deslizó hacia la oscuridad. Al principio, el sonido le pareció tan amortiguado y distante que Lucas dudaba de que pudiera oír algo, pero luego una voz muy familiar resonó cerca, haciendo que su corazón latiera más rápido. Era la voz de su esposa, Bianca. Sí, no cabía duda, el mismo tono y la ligera vacilación en la forma en que pronunciaba ciertas palabras la delataban por completo. Lucas se tensó de repente, tratando de señalarle a Bianca de alguna manera, cuando escuchó el sonido de la puerta abriéndose. El empresario se preparó, esperando oír cualquier cosa menos esto. Doctor Silveira, hola, por favor dígame cómo está mi esposo. ¿Permanecerá como un vegetal durante mucho tiempo y sufrirá? ¿Quizás es mejor tomar medidas más drásticas?, preguntó Bianca, añadiendo un tono más apesadumbrado a su voz. Hubo una pausa tensa en la habitación por un momento, y luego el médico de guardia respondió. Te daré un consejo. No enojes a Dios. Espera lo mejor. Tu esposo no tiene muchas posibilidades, pero no puedes rendirte. También te aconsejo que pases menos tiempo cerca de él para evitar la posibilidad de infectarlo. Te informaremos de inmediato, pero por ahora, te sugiero encarecidamente que salgas de la habitación. Está bien, claro, tienes razón. Perdóname, lo entiendo, dijo Bianca con una voz dulce, y poco después, Lucas escuchó el sonido de pasos alejándose y la puerta cerrándose. Dedujo que el doctor se había ido, mientras Bianca permanecía junto a su cama, perdida en sus propios pensamientos. De repente, el empresario escuchó claramente el trino melódico de un teléfono sonando en la unidad de cuidados intensivos. Sonaba tan antinatural que comenzó a dudar de la realidad de todo lo que estaba sucediendo. Nunca le había gustado escuchar conversaciones ajenas y lo consideraba un acto vergonzoso e indigno de alguien de su estatus. Después de todo, él era el dueño de uno de los mejores restaurantes de la ciudad. Si Lucas hubiera estado sano en ese momento, definitivamente habría salido de la habitación y dejado que Bianca hablara en privado. Pero como no podía, tuvo que escuchar todo de principio a fin. Hola, cariño, ¿eres tú? Tu número me parecía desconocido. ¿Tienes uno nuevo otra vez? Sí, el testamento. Lo escribí, por supuesto.
¿Dónde va? Sí, lo he leído todo. Es exactamente como lo quería, gracias al notario que lo revisó. No gratis, por supuesto, pero hay que pagar. Por todo. Sí, lo sabes. Después de escuchar las palabras de su esposa, el corazón de Lucas comenzó a latir furiosamente. ¿Con quién hablaba Bianca tan dulcemente? No solo hablaba, prácticamente susurraba. ¿Es eso posible? ¿Y de qué exactamente estaba hablando? Del testamento. Pero lo que dijo después finalmente disipó todas las dudas. Sí, querido, acabo de entrar en la habitación. Bueno, ¿qué puedo decir? Mi amor está ahí. Como un vegetal. Sin cambios reales. Supongo que, basándonos en eso, maneja el restaurante. Como mejor te parezca, y cuando Lucas ya no esté, me haré cargo como corresponde. Bueno. Tengo que irme ahora, aún tengo cosas que hacer. Te amo, adiós por ahora. Tal audacia dejó a Lucas sin aliento. Era incomprensible hablar de la muerte inminente de su esposo en su presencia e incluso llamarlo vegetal. ¿Realmente merecía tal trato? Mientras tanto, tumbado en la cama del hospital, Lucas no podía entender por qué los sensores que deberían haber informado al equipo médico de que había recuperado la conciencia no funcionaban. Había visto algo así en una de las películas caseras, cuyo título no recordaba, pero cuya esencia quedó grabada en su memoria para siempre. Sin embargo, es una cosa observar desde fuera y algo completamente diferente ser el implicado, especialmente cuando tu cónyuge acaba de traicionarte tan fácilmente. Lucas no tenía ninguna duda de que la traición había ocurrido. Pero, ¿quién lo había salvado de las llamas que envolvieron el coche? ¿Quién se había atrevido a arriesgar su propia vida por él? En ese momento, su conciencia se nubló, regresando en oleadas de memoria al evento que ocurrió en ese fatídico día. La mañana de Lucas Almeida, dueño del restaurante de élite, comenzó como de costumbre. Apenas diferente de todas las anteriores. Como siempre, se levantó con los primeros rayos del sol, cuando la mayoría de los habitantes de la ciudad todavía dormían pacíficamente en sus camas. Desde las ventanas de su casa, había una excelente vista de la ciudad, que apenas comenzaba a sumergirse en su rutina diaria. Primero, Lucas preparó su propio desayuno. Simple pero delicioso y nutritivo. Se sirvió jugo de naranja y huevos con tocino rápidamente fritos. Luego pasó unos minutos haciendo ejercicio para despertar completamente su cuerpo y poner sus músculos en forma. Intentando llevar un estilo de vida saludable, nunca imponía sus puntos de vista ni obligaba a su esposa a seguir su ejemplo. Todos son diferentes, y Bianca no era la excepción. Lucas, por ejemplo, era vegetariano y no consumía productos animales, pero entendía perfectamente que no tenía derecho a juzgar a las personas que comían carne. Tomando una bandeja con su desayuno preparado, Lucas salió a la amplia terraza y se sentó en la mesa. Debido al invierno, la terraza estaba cerrada, con una pequeña chimenea en la esquina. Disfrutando del aire fresco de la mañana y del silencio, pensó en los planes del día, para asegurarse de poder cumplir todo lo que había previsto. Bianca aún dormía en ese momento, lo que hacía que Lucas se sintiera un poco solo. Después del desayuno, el empresario se vistió con su traje de negocios favorito y se dirigió al trabajo. Siempre intentaba llegar antes de la apertura para ver quién llegaba a tiempo y quién, por el contrario, llegaba tarde. No le gustaba la impuntualidad, aunque se abstenía de juzgar a quienes se retrasaban por necesidad, como Isabela, la lavaplatos, que vivía al otro lado de la ciudad y tenía que tomar un autobús para llegar al trabajo. Lucas sabía muy bien que el transporte en esa ruta era muy poco fiable, especialmente en mal tiempo, cuando el ritmo habitual de la ciudad se veía interrumpido y los trabajadores municipales tenían que lidiar con las consecuencias de los elementos. Así fue como sucedió en ese fatídico día cuando comenzó a nevar por la mañana. Al principio, caía lentamente,
girando en pequeños remolinos llevados por fuertes ráfagas de viento. Luego pasó a una fase activa, cubriendo rápidamente los tejados con gorros blancos. A Lucas le encantaba este tipo de clima, aunque sabía que los ingresos de hoy serían bajos. Cuando una tormenta de nieve está furiosa afuera, los habitantes de la ciudad no se apresuran a los restaurantes a cenar con una copa de algo delicioso y aromático. Al estacionar el coche en la entrada, Lucas levantó el cuello de su abrigo y momentáneamente salió del reino de la comodidad y la conveniencia. Una ráfaga de viento fuerte inmediatamente le lanzó un puñado de nieve en la cara, haciéndolo estremecerse y apresurarse a entrar. El portero, Pedro, ya estaba ocupado con su pala, apresurándose a despejar los escalones antes de que llegara el dueño del restaurante. Al ver a Lucas, el anciano levantó la mano en un gesto de saludo. «Buenos días, señor Almeida. Hoy sí que llegó la nieve, y seguirá cayendo. Te hará doler los huesos». «Buenos días, Pedro, ¿todavía estás peleando con la nieve solo?», le dije al guardia de seguridad que te ayudara, comentó Lucas, pero el portero solo agitó la mano. «Oh, está bien. ¿Puedo manejarlo, Lucas? Estoy acostumbrado, ya sabes. Es como ejercicio para mí. Unas pocas pasadas con la pala y mi cuerpo vuelve a sentirse normal». El empresario sonrió. «¿Ejercicio, dices? Bueno, dame esa pala. Me calentaré ahora, pondré la sangre a fluir». El portero intentó protestar, pero el joven gerente se mantuvo firme y no cedió hasta que le quitó la tan necesaria herramienta. En la tormenta de nieve, las personas que pasaban por el restaurante se sorprendían al ver al respetable empresario manejando hábilmente una pala, despejando los escalones de nieve. Pedro asintió respetuosamente. «Veo que eres bastante hábil en esto, Lucas, ¿dónde has practicado tanto?». Lucas sonrió. «¿Dónde más?». «En el pueblo, por supuesto. En la casa de mi abuelo, en las afueras remotas. Había mucha pesca allí. No soy muy de caza, ¿sabes?, pero recoger setas. Vayas o pescar, siempre estoy dispuesto. En invierno siempre había mucha nieve allí. Te despertabas, y estaba oscuro dentro de la cabaña, todas las ventanas cubiertas de nieve. Agarrabas una pala y te ponías a trabajar». El conserje miró al dueño del restaurante con una simpatía inconfundible. Lucas era un buen hombre, nunca ofendía a nadie ni con palabras ni con acciones, y a veces incluso lo defendía. Especialmente contra el administrador, que disfrutaba intimidar al personal más débil. «Me acordaré de eso, bribón». La voz de Rodrigo retumbó a través del viento cortante, apenas audible sobre las ráfagas aullantes. «Y ahí está, señor Almeida, ¿qué está haciendo? El viento es tan fuerte y usted pensando en quitar la nieve. Se va a resfriar, seguro. ¿Qué haríamos sin usted, entonces?». Lucas se detuvo a mitad de movimiento, apoyándose levemente en su pala mientras el viento azotaba su rostro, atravesando su abrigo. Se giró lentamente, sus ojos se encontraron con los de Rodrigo. Por un momento, los dos hombres permanecieron allí, con el aire frío girando a su alrededor, los copos de nieve danzando en el espacio entre ellos. Lucas no se inmutó, ni respondió a las teatralidades de Rodrigo con más que una mirada calma y firme. Sabía exactamente lo que el administrador estaba haciendo, fingiendo preocupación, interpretando el papel del colega exageradamente preocupado. Todo era parte del espectáculo de Rodrigo, la misma falsedad que Lucas ya esperaba de él. El tono exagerado, los gestos grandilocuentes, todo en Rodrigo en ese momento estaba calculado, diseñado para pintarse a sí mismo en la mejor luz mientras socavaba simultáneamente las acciones de Lucas. Era casi divertido lo transparente que resultaba. Rodrigo siempre estaba actuando, especialmente cuando había público o cuando le convenía. Pero Lucas sabía mejor que entrar en el juego de las teatralidades. Había aprendido hace
Mucho tiempo que el encanto de Rodrigo era solo una máscara, una que se deslizaba demasiado fácilmente cuando las cosas no salían como él quería. Lucas no respondió de inmediato, dejando que el peso del silencio colgara en el aire entre ellos. Quería que Rodrigo sintiera ese vacío, que se diera cuenta de que sus palabras no tenían poder aquí. La sonrisa del administrador titubeó ligeramente cuando Lucas se enderezó y se apoyó en su pala, aún manteniendo la mirada de Rodrigo con la misma compostura tranquila y medida. La nieve hay que quitarla, Rodrigo, dijo Lucas, con una voz firme, aunque lo suficientemente baja como para apenas ser escuchada sobre el viento. Es mejor hacerlo ahora antes de que se acumule. Rodrigo soltó una risita, pero el sonido fue hueco, un eco vacío contra el viento cortante. Bajo la risa forzada, la impaciencia comenzó a filtrarse en su voz, traicionando la frustración que acechaba justo debajo de su máscara de preocupación. Oh, vamos, señor Almeida. Déjeselo a los demás, ¿no? No hay necesidad de arriesgar su salud en este clima. Usted es el corazón de este lugar, no podemos darnos el lujo de tenerlo postrado en cama con fiebre. Sus palabras estaban cargadas de una calidez falsa, cada frase impregnada de ese mismo encanto engañoso que Rodrigo manejaba como una espada pulida. Lucas lo había visto antes. Esa actuación ensayada de preocupación que siempre parecía un poco demasiado suave, un poco demasiado ensayada. Era el tipo de encanto que intentaba desarmar, deslizarse bajo la superficie de una conversación sin ser notado, mientras manipulaba la situación a favor de Rodrigo. Lucas se enderezó ligeramente, apretando su agarre sobre la pala, aunque no respondió de inmediato. Hacía mucho que había aprendido a reconocer las tácticas de Rodrigo por lo que realmente eran, egoístas y calculadas. El hombre tenía un don para interpretar el papel del colega preocupado, pero sus motivos siempre eran transparentes para quienes prestaban atención. A Rodrigo no le preocupaba el bienestar de Lucas, le preocupaba el control. Ya fuera sobre situaciones, personas o incluso los detalles más pequeños, Rodrigo prosperaba, asegurándose de que todo funcionara en su beneficio. Lucas sostuvo la mirada de Rodrigo, su expresión tranquila pero decidida. No estaba dispuesto a dejarse persuadir para la inacción por las teatrales insinuaciones veladas. La verdad era que Lucas se enorgullecía de hacer el trabajo él mismo, de estar presente y ser práctico. Especialmente cuando otros podrían esperar que delegara y se retirara. Eso era lo que lo convertía en el corazón del lugar, como había dicho Rodrigo, su disposición a presentarse, a liderar con el ejemplo, no a esconderse detrás de títulos ni a eludir responsabilidades. Aprecio la preocupación, Rodrigo, respondió finalmente Lucas, su voz firme, aunque con un ligero filo. Pero no es nada que no pueda manejar. La sonrisa de Rodrigo titubeó, el encanto se desvaneció por un momento, reemplazado por un destello de frustración que rápidamente disimuló. Claro, claro, dijo Rodrigo, su voz aún ligera, pero con una notoria tensión. Solo pensaba en el panorama general, ¿sabe? No podemos tener al capitán dirigiendo el barco si está enfermo. Sus palabras estaban cargadas de otra capa de insinceridad, un último intento de desviar a Lucas, de hacerle sentir que continuar con su trabajo sería un error. Pero Lucas no se dejó influenciar. Le dio a Rodrigo un breve asentimiento y volvió a su tarea. El sonido de la pala raspando la nieve rompió la tensión entre ellos. La conversación había terminado, y Lucas no tenía intención de seguir participando en los juegos de Rodrigo. Detrás de él, Rodrigo permaneció un momento más, su expresión inescrutable mientras observaba a Lucas trabajar. La preocupación fingida, el encanto, nada de eso había logrado desviar a Lucas de su camino. Y mientras Rodrigo se giraba y se alejaba, el viento llevando consigo el sonido de sus pasos que se alejaban, Lucas no pudo evitar sentir una silenciosa satisfacción. No necesitaba la aprobación de Rodrigo, ni le importaban sus teatralidades. Lo que importaba era el trabajo que tenía frente a él, el compromiso que había hecho con la gente.
Y el lugar que ayudó a construir. Y Lucas sabía que ningún encanto, manipulación o falsa preocupación podría cambiar eso. Lucas sonrió, pero no llegó a sus ojos. Entendía el juego que Rodrigo estaba jugando, y más. Aún, entendía por qué. Al administrador le gustaba afirmar su dominio de manera sutil, recordándole a los demás su lugar, como si sugerir que Lucas no debía estar ahí trabajando fuera una forma de mantenerlo bajo control. Pero Lucas no era alguien que necesitara ser mimado, ni buscaba la aprobación de Rodrigo. Había construido su reputación a base de trabajo duro e integridad, valores que Rodrigo solo fingía compartir. Me las arreglaré, dijo finalmente Lucas, dándole la espalda a Rodrigo y reanudando su trabajo, con la pala raspando contra el suelo cubierto de nieve. No había necesidad de más conversación. Había dejado claro su punto, Lucas no se dejaba influenciar por palabras superficiales, ni sentía la necesidad de jugar a los juegos de Rodrigo. Detrás de él, Rodrigo se quedó un momento más, observando mientras Lucas continuaba paleando, el viento mordiendo su abrigo. A pesar de todas sus teatralidades, Rodrigo sabía cuando había perdido el control de una situación, y con una última risa, más para sí mismo que para nadie, se giró y se marchó, dejando a Lucas solo con la nieve y el viento. El cielo arriba se había vuelto de un gris acero, cargado con la promesa de más nieve, y el frío mordaz se aferraba a cada superficie. Los movimientos de Lucas eran lentos pero constantes. Cada empuje de la pala enviando una nueva ola de nieve a un lado, el movimiento repetitivo era lo único que mantenía su mente ocupada. Su aliento salía en nubes desgarradas, mezclándose con el viento frío que azotaba su rostro, picando su piel como agujas. Los pasos de Rodrigo crujían en la nieve mientras se alejaba, el sonido gradualmente engullido por el viento aullante. No había necesidad de más confrontación. Había dejado claro su punto. Y ahora era el problema de Lucas. Rodrigo siempre había sido un hombre que prosperaba en el control, manipulando las situaciones con facilidad. Pero había momentos, como este, en los que podía sentir que los hilos se escapaban de sus manos. Mientras caminaba, la mente de Rodrigo no paraba de dar vueltas. ¿Qué salió mal? Había calculado cada movimiento, cada palabra, pero Lucas no había reaccionado como esperaba. En lugar de quebrarse bajo la presión, Lucas había permanecido en silencio, casi desafiante, continuando con su tarea como si nada más importara. Eso había desconcertado a Rodrigo, la resistencia inesperada lo había inquietado. Pero en lugar de luchar contra ello, eligió retirarse. Dejar a Lucas en el frío, solo con sus pensamientos. Mientras tanto, Lucas siguió paleando. El peso de la presencia de Rodrigo aún se sentía detrás de él, aunque el hombre ya se había ido. Podía sentir cómo la tensión en el aire se disipaba lentamente, reemplazada por el frío implacable que se filtraba a través de sus guantes, entumeciendo sus dedos. Pero no se detuvo. El ritmo de su trabajo era lo único que lo mantenía con los pies en la tierra, una forma de superar el caos en su mente. La nieve caía con más fuerza ahora, borrando las huellas de Rodrigo detrás de él, como si nunca hubiera estado allí. Lucas lo observó irse de reojo, luego continuó con su trabajo. Pronto la nieve sería despejada, y Lucas, pese a las teatralidades de Rodrigo, seguiría en pie. Venga ya, Rodrigo. No es nada. No soy un niño, después de todo. Dime, ¿cómo van las cosas? En el restaurante, los proveedores no nos dejaron colgados, y todo el personal está en su puesto. Al mencionar lo último, el administrador hizo una mueca como si le doliera una muela. Bailando. En el frío viento, Rodrigo respondió, sí, todo está en orden, excepto esa lavaplatos, ¿cómo se llama? Isabela, creo. No importa cuánto la regañes, nunca llega a tiempo al trabajo. Lucas lo miró con desaprobación, y entregando la pala al portero, dijo, Rodrigo, sabes muy bien que Isabela tiene 4 hijos, a los que está criando sola, por cierto. Y te he pedido que no la llames lavaplatos. Isabela es trabajadora de cocina, o miembro del personal de cocina.
Aprende a respetar a tus subordinados. Sin eso, no puedes construir un buen flujo de trabajo. El comentario del jefe sonó tan agudo que el administrador se sobresaltó y echó una mirada furtiva al portero. ¡Qué vergüenza! Él lo había escuchado, alto y claro. Míralo, sonriendo de oreja a oreja, sin vergüenza alguna. Bueno, no importa. Tratemos con el jefe primero y luego apretaremos las tuercas a todos los demás. En ese momento, apareció la figura encorvada de una joven mujer a la vuelta de la esquina, apresurándose lo más rápido posible a través de la nieve. Ah, ahí viene Isabela ahora, se burló Rodrigo. ¿Y cuál es la excusa esta vez? ¿El autobús se averió o se te ocurrió algo más creativo? Comenzó el administrador, pero se detuvo bajo la mirada penetrante de Lucas. Lo siento, señor Brown. El autobús tuvo que tomar un desvío, y tuve que encontrar una ruta alternativa, respondió Isabela disculpándose, bajando los ojos, con la nariz enrojecida. Está bien. Entra y asegúrate de que todo esté en orden. Limpia los platos con cuidado, que brillen cuando encienda las luces, concluyó Rodrigo con una mirada severa. Isabela se apresuró hacia la puerta de entrada, pero en ese momento, tropezó torpemente con un escalón, haciendo que la suela de su bota resbalara en la superficie. Lucas fue el primero en reaccionar, apoyando a Isabela en el momento más peligroso. Oh, gracias. Perdón por ser tan torpe, comenzó a disculparse. No te disculpes, Isabela, no es tu culpa. Pero tal vez Rodrigo debería ponerse a trabajar. Finalmente y esparcir sal en los caminos, comentó Lucas, enfatizando la última palabra. Después de eso, tomó la mano de Isabela para ayudarla a subir los resbaladizos escalones. A pesar de no llevar guantes, su palma se sentía muy cálida, como la de un empresario. Pero luego, algo muy extraño sucedió. Isabela soltó de repente un grito fuerte y apartó su pequeña mano. ¿Qué pasó? ¿Te lastimaste?, preguntó Lucas con preocupación. Isabela bajó la mirada con culpa, apretando su mano en un puño. Parecía asustada, como si no fuera ella misma. Lo siento. Por favor, no es tu culpa. Debe haber sido mi imaginación. Perdón. Otra vez, se obligó a decir Isabela. El miedo se congeló en sus ojos, un miedo que él podía sentir en el aire. Pero, ¿a qué se debía? ¿Qué había hecho mal Lucas? Le apretó la mano. ¿Demasiado fuerte? No, no parecía ser eso. Sacudió la cabeza perplejo, luego se apresuró a seguir a Isabela. El empresario la alcanzó en el pasillo y la llamó suavemente, tratando de no atraer la atención de los demás. Isabela, ¿qué pasó? ¿Por qué reaccionaste tan extraño? Ella se detuvo y lo miró con una extraña lástima. Lo siento. Es por mis visiones. ¿Qué visiones?, exclamó Lucas, confundido. Isabela se puso pálida. Bueno, las que se cumplen, ¿sabes? Las que son reales. Comenzaron en la escuela cuando me golpeé la cabeza en la clase de educación física. Estábamos trepando una cuerda, y me caí. No fue una caída grande, pero ahí fue cuando todo comenzó. El empresario frunció el ceño. ¿Y qué viste en esas visiones, si se puede saber? Las lágrimas llenaron repentinamente los ojos de Isabela. ¿Es un accidente de coche? ¿De qué color es tu auto? Verde oscuro. Cuando toqué tu mano, supe de inmediato que el auto estaría involucrado en un terrible accidente. Pero no será tu culpa, será alguien muy cercano a ti. Lo vi en el momento en que toqué tu mano. Fue como un rayo. Lucas miró a su colega con ironía, una media sonrisa asomando en la esquina de sus labios. No creía en las profecías, ni por un segundo. Para él, no eran más que una pérdida de tiempo. Simple tontería disfrazada para aprovecharse de los miedos o esperanzas de la gente. Adivinos, psíquicos, lectores de cristal, todos eran charlatanes, al menos para él. Había una mujer, una vez, cuando aún era estudiante universitario,
que había mirado su futuro y predicho un largo y espinoso camino hacia el éxito. Le había advertido sobre las luchas y demoras. Como el éxito solo llegaría después de años de dificultades. Casi parecía que ella tenía razón. Pero Lucas no lo compraba. Su eventual ascenso hasta donde estaba ahora no tenía nada que ver con previsiones místicas, era trabajo duro, perseverancia y quizá un poco de suerte. Sí. ¿Acaso, su vaga predicción podría aplicarse a cualquiera? Señor Almeida, ¿está seguro? Solo tengo un mal presentimiento sobre esto, dijo Isabela en voz baja, su tono cargado de aprensión mientras lo miraba nerviosamente. Estaba claro que ella misma no creía completamente en su certeza, pero algo la había obligado a hablar. Lucas se recostó en su silla, aún divertido. Isabela era una buena asistente, leal y diligente. Pero esto... No pudo evitar reírse internamente ante la idea de que ella realmente creyera en algún cuento de viejas, o peor aún, en una premonición mal fundamentada que había escuchado de alguna fuente dudosa. Lo siento, señor Almeida, continuó Isabela, retorciéndose ligeramente las manos, pero he escuchado de una fuente confiable que debería abstenerse de conducir durante los próximos días. Podría ser peligroso. Lucas levantó una ceja, intrigado ahora más por su preocupación que por la advertencia en sí. Le parecía encantador, de alguna manera, que ella se preocupara lo suficiente como para inquietarse por algo tan irracional. ¿Peligroso? Sonrió, inclinándose ligeramente hacia adelante. Isabela, llevo más de 10 años conduciendo. Ni un rasguño, ni una multa. Siempre conduzco de manera responsable, nunca supero el límite de velocidad. Y definitivamente no soy imprudente. Confía en mí, un accidente no está en mi futuro. La expresión de Isabela no cambió mucho. Su preocupación seguía marcada en su rostro, y dudó, como si no estuviera segura de si debía insistir. Lucas podía sentir que ella realmente temía por él, y por un momento, consideró complacerla. Después de todo, ¿qué daño había en ser un poco cauteloso? Pero, por otro lado, si comenzaba a ceder ante cada superstición, ¿dónde terminaría? No podía dirigir un negocio basado en corazonadas y susurros al viento. Mira, dijo, suavizando su tono. Aprecio tu preocupación. De verdad. Pero no creo en esas cosas. Si viviera mi vida según cada predicción o advertencia que me llegara, nunca haría nada. Isabela bajó la mirada, sin saber cómo responder. No era de las que discutían, especialmente con su jefe, pero algo seguía sintiéndose mal. Sin embargo, sabía que no debía insistir. Está bien, señor, dijo finalmente en voz baja. Pero solo, tenga cuidado, por favor. Lucas asintió, haciendo un gesto con la mano de manera despreocupada. Claro, siempre lo tengo. Mientras ella salía de la habitación, un destello de duda cruzó su mente, aunque solo por un segundo. Era el tipo de duda que se asoma a una persona tarde en la noche, cuando está sola con sus pensamientos. Pero rápidamente la desechó. No había accidentes en su futuro. Ni hoy. Ni mañana. La vida no funcionaba así. Las profecías, después de todo, eran para quienes necesitaban algo en lo que creer. ¿Lucas? Él creía en sí mismo. Isabela suspiró, mirando a Lucas como si ya estuviera condenado. Está bien entonces, vuelva al trabajo y no se preocupe por cosas negativas. Por cierto, ¿cómo están sus hijos? Si necesita algo, no dude en pedírmelo. Haré todo lo que pueda para ayudar, dijo Lucas mientras se dirigía a su oficina. Gracias. Todo está bien, señor Almeida. Solo necesito su permiso para algo, respondió Isabela con cautela. ¿Permiso? Claro. ¿Qué necesitas? Respondió Lucas. La lavaplatos vaciló por un momento, como si estuviera reuniendo su valor. Luego dijo,
Me gustaría pedirte permiso para llevarme a casa los platos que los clientes rechazaron, solo uno. O dos. Pagaré por todo, no te preocupes. Se puede deducir de mi salario. Lucas sonrió. Sí, claro. ¿Cuál es el problema? Y no es necesario que pagues, de todos modos, serían desechados. Además, parece que tú y los niños podrían beneficiarse de ellos. Lleva tantos como quieras, son solo sobras. Chispas de alegría bailaron en sus ojos. Esto era una verdadera suerte para ella. Mientras tanto, Lucas volvió a su rutina habitual, hablar por teléfono con el gerente del restaurante, aprobar menús y prepararse para las inspecciones, asegurándose de que todo funcionara sin problemas. Sin embargo, de vez en cuando, recordaba las palabras de Isabela, que habían tocado una fibra sensible. ¿Puedes creerlo? Una trabajadora de cocina con habilidades de adivinación. Eso era nuevo para él. Pero pronto, los pensamientos sobre un posible accidente de coche se desvanecieron, reemplazados por reuniones con nuevos proveedores, degustaciones de nuevos platos y discusiones sobre asuntos actuales del restaurante con el administrador. Manteniendo una atmósfera de confianza y cooperación, Lucas resolvía disputas con habilidad, usando el palo. Mucho menos que la zanahoria. El tiempo pasó desapercibido, superando las 3 horas. La furia de la tormenta aún rugía, pero su impacto matutino se había atenuado. Los servicios de la ciudad habían controlado la situación sorprendentemente rápido y despejado la mayoría de las carreteras vitales. Aunque aún quedaba aproximadamente 1 hora y media de trabajo, Lucas decidió irse temprano hoy. Se le había ocurrido un plan interesante sobre cómo podría llenar esta noche de febrero con un aura de amor y romance. Lucas decidió mimar a su esposa con un hermoso ramo de rosas, una botella de vino y algo delicioso de la cocina de su restaurante. Mientras los últimos 2 artículos no tardaron mucho, la búsqueda de flores en la ciudad cubierta de nieve se convirtió en una verdadera odisea. Para gran desilusión de Lucas, la mayoría de los puestos de flores estaban cerrados, probablemente porque los dueños de los puestos habían decidido que difícilmente habría interesados en comprar flores en un día como ese. Justo cuando Lucas estaba casi perdiendo la esperanza, notó que una de las tiendas en la esquina de la calle aún estaba abierta. Con el corazón alegre, Lucas estacionó el coche al borde de la carretera y entró. El pabellón olía agradablemente a rosas, tulipanes y mimosa recién importada. Después de todo, era finales de febrero, lo que significaba que faltaban menos de 2 semanas para el Día de la Mujer. La dependienta resultó ser una chica muy amable que rápidamente ayudó a Lucas a armar el ramo que necesitaba. Naturalmente, el corazón del empresario cantaba, le esperaba una noche romántica con su amada, que esperaba ansiosamente su regreso. Lucas sabía que Bianca generalmente no preparaba la cena para él, plenamente consciente de que podía satisfacer su hambre en un restaurante. Recogió platos de frutas y verduras, champán y algunos platos deliciosos del chef Carlos, quien preparaba todo divinamente. Al llegar a casa, el empresario no se molestó en tocar el timbre, decidió abrir la puerta con su propia llave. Al entrar en el vestíbulo, Lucas escuchó música suave proveniente del dormitorio. Bianca debe estar viendo sus programas de nuevo, pensó el empresario mientras caminaba hacia la cocina con las bolsas en las manos. Dejó el ramo en la sala de estar para dárselo un poco más tarde. Con una expresión alegre en el rostro, Lucas entró en el dormitorio, y la mano que sostenía el ramo cayó involuntariamente, haciendo que una de las rosas perdiera algunos pétalos. Bianca no estaba en la habitación. Al parecer, había salido, dejando el televisor encendido. Pero, ¿dónde había ido, especialmente en una tormenta de nieve como esa? ¿Y si le había pasado algo? No es segura al volante, eso es seguro. El coche, tengo que ver si está en el garaje o no, cruzó por su mente un pensamiento frenético. Justo cuando estaba a punto de salir del
Dormitorio, Lucas escuchó una transmisión urgente de noticias sobre un coche extranjero que se había estrellado contra el puente de la ciudad hace media hora, conducido por una chica inexperta. Su corazón se aceleró. Dios mío, es Bianca. Por supuesto, ¿quién más? Incluso le transferí dinero a su tarjeta para que comprara un vestido nuevo. Por eso decidió comprarlo. Subiendo a su coche, Lucas se lanzó hacia el puente a toda velocidad, como un hombre poseído. Varias veces, el coche derrapó en las curvas, pero Lucas logró controlarlo. Su experiencia y familiaridad con el coche dieron resultado. Pero Bianca, que ya apenas había comenzado a conducir. ¿Y por qué le había hecho ese regalo? A menos de 2 millas del puente, el coche de Lucas volvió a patinar. Pisó el freno a fondo, pero no hubo efecto. Por alguna razón inexplicable, los frenos habían fallado, dejando a Lucas con un dilema de vida o muerte. Desviarse hacia el arcén o estrellarse de frente contra un coche pequeño estacionado al costado de la carretera. Por supuesto, eligió la primera opción, y después de varios giros, el coche retorcido chocó contra un árbol. Lo último que recordó fue el fuerte olor a gasolina del depósito dañado. Necesitando solo una chispa, ya había adivinado que había cometido un error fatal esa noche. Y la chica que se había caído del puente al río no era Bianca. Pero cuando los eventos se desarrollan tan rápidamente, la razón ya no puede ayudar. Solo ahora se dio cuenta de que su esposa había estado viéndose con su amante todo el tiempo, alguien a quien ella valoraba por encima de todo en el mundo. Y luego estaba el testamento, por supuesto, ¿cómo pudo olvidarlo? Fue Bianca quien lo había persuadido para que lo redactara unos meses atrás. En ese momento, Lucas no lo encontró extraño, pero a la luz de los eventos recientes, todo tomó un tono completamente diferente y alarmante. El pensamiento de una traición tan flagrante por parte de su esposa perturbaba su conciencia, impidiéndole relajarse y aceptar la situación tal como era. Decidiendo pretender que estaba en coma, Lucas apretó los ojos con fuerza para que Bianca no notara ningún signo de vida en él. Podía sentir la mirada penetrante y odiosa de su esposa, con sus manos deseando presionar algunos botones y desconectarlo de las máquinas de soporte vital. La tentación de hacerlo era tan grande que las manos de Bianca temblaban literalmente, y sus labios formaban una línea recta. Lo que más le dolía era que no podía detener a su esposa de ejecutar su plan. El peligro estaba tan cerca que podía sentir el aliento de la muerte en su cuello una vez más. Afortunadamente, el sonido de los tacones altos resonando en el suelo de concreto del pasillo hizo que Bianca se apartara rápidamente. Un minuto después, la familiar voz del médico de guardia se escuchó en la sala. «Oh, esto es simplemente increíble. Está lista para enterrarlo vivo, ¿sabes por qué los hombres se casan con tales víboras?» La conversación del doctor Silveira se interrumpió por un momento, y luego la otra persona respondió: «¿Qué tiene de sorprendente?» «Dicen que este paciente posee un restaurante de élite en la ciudad, y también hizo un testamento». Por el tono de la voz, Lucas entendió de inmediato que la persona que hablaba era una enfermera. En ese momento, el doctor Silveira se acercó a la cama de Lucas y comentó en voz alta: «Extraño. Algunos sensores están apagados. Ana, probablemente haya un mal funcionamiento. Necesitaremos llamar a un especialista para que lo revise. Sin embargo, toma tiempo que un paciente salga del coma. Estoy seguro de que sobrevivirá contra todo pronóstico y demostrará que los milagros son posibles en estos casos». Ana asintió, y mientras el doctor se alejaba, comenzó a ajustar los sensores defectuosos. Pero antes de que pudiera encender uno de ellos, Lucas susurró suavemente: «Agua, dame agua». Lucas miró a su colega con ironía, una media sonrisa curvándose en la esquina de sus labios. No creía en las profecías, ni por un segundo. En su mente, no era más que una pérdida de tiempo, simple tontería disfrazada para aprovecharse de los miedos o esperanzas de la gente.
Adivinos, psíquicos, lectores de cristal, todos eran charlatanes, al menos para él. Había una mujer, una vez, cuando aún era estudiante universitario, que había mirado su futuro y predicho un largo y espinoso camino hacia el éxito. Le había advertido sobre las luchas y demoras. Como el éxito solo llegaría después de años de dificultades. Casi parecía que ella tenía razón. Pero Lucas no lo compraba. Su eventual ascenso hasta donde estaba ahora no tenía nada que ver con previsiones místicas, era trabajo duro, perseverancia y tal vez un poco de suerte. Sí. ¿Acaso, su vaga predicción podría aplicarse a cualquiera? Señor Almeida, ¿está seguro? Solo tengo un mal presentimiento sobre esto, dijo Isabela en voz baja, su tono cargado de aprensión mientras lo miraba nerviosamente. Estaba claro que ella misma no creía completamente en su certeza, pero algo la había obligado a hablar. Lucas se recostó en su silla, aún divertido. Isabela era una buena asistente, leal y diligente. Pero esto... No podía evitar reírse internamente ante la idea de que ella realmente creyera en algún cuento viejo, o peor, una premonición a medio cocinar que había oído por ahí. Lo siento, señor Almeida, continuó Isabela, apretando ligeramente sus manos, pero he oído de una fuente confiable que debería abstenerse de conducir durante los próximos días. Podría ser peligroso. Lucas levantó una ceja, intrigado ahora más por su preocupación que por la advertencia en sí. Le parecía encantador, de cierta manera, que le importara tanto como para preocuparse por algo tan irracional. ¿Peligroso? Sonrió, inclinándose ligeramente hacia adelante. Isabela, he estado conduciendo durante más de 10 años. Ningún rasguño, ninguna multa. Siempre conduzco de manera responsable, nunca supero el límite de velocidad. Y definitivamente no soy imprudente. Créeme, un accidente no está en mi futuro. La expresión en el rostro de Isabela no cambió mucho, sin embargo. Su preocupación seguía grabada en su expresión, y vaciló, como si no estuviera segura de si debía insistir en el asunto. Lucas podía sentir que ella genuinamente temía por él, y por un momento, consideró complacerla. Después de todo, ¿qué daño habría en ser un poco cauteloso? Pero, por otro lado, si empezaba a ceder a cada superstición, ¿dónde terminaría? No podía dirigir un negocio basado en corazonadas y susurros en el viento. Mira, dijo, suavizando el tono. Aprecio tu preocupación. Realmente lo hago. Pero no creo en estas cosas. Si viviera mi vida de acuerdo con cada predicción o advertencia que recibo, nunca lograría nada. Isabela miró hacia abajo, sin saber cómo responder. No era de las que discutían. Especialmente no con su jefe, pero aún así sentía que algo no estaba bien. Sin embargo, sabía que era mejor no insistir. Está bien, señor, dijo finalmente, con voz baja. Pero solo, ten cuidado, por favor. Lucas asintió, agitando la mano de manera despectiva. Por supuesto, siempre lo estoy. Mientras ella salía de la habitación, una chispa de duda cruzó la mente de Lucas, breve, pero aguda, como una sombra que pasa sobre sus pensamientos. Era el tipo de duda que se infiltra en esos momentos tranquilos, cuando el mundo exterior se calma y una persona queda sola con sus propias incertidumbres. Durante solo un segundo, Lucas se encontró cuestionándolo todo. La advertencia, la sutil preocupación en la voz de Isabela, todo eso volvía a su mente, mezclándose con el recuerdo de las palabras enigmáticas de la adivina de hace años. Pero Lucas no era de los que se dejaban llevar por esas cosas. Rápidamente apartó la duda. Casi molesto consigo mismo por haberla considerado. La vida no funcionaba así, al menos, no. Desde su punto de vista. Los accidentes no se cernían en el horizonte como nubes de tormenta, esperando estallar. No acechaban en las sombras, esperando el momento adecuado para atacar. No, Lucas creía firmemente que la vida se modelaba por la acción, por las decisiones que una persona tomaba día tras día.
Y él había tomado las decisiones correctas. Siempre lo hacía. Ni hoy, ni mañana. No iba a pasar nada. Lo sentía en sus huesos. El mundo no se regía por profecías místicas ni advertencias crípticas de aquellos que afirmaban ver el futuro. Eso era para las personas que necesitaban algo más allá de sí mismas en que creer, algo a lo que aferrarse cuando la imprevisibilidad de la vida se volvía demasiado. Pero Lucas, él creía en lo único en lo que sabía que podía confiar sin fallos, en sí mismo. Había construido su vida sobre el trabajo duro, la disciplina y la confianza. Las profecías y supersticiones no tenían lugar en su mundo. Eran distracciones, ilusiones destinadas a hacer que las personas sintieran que tenían control sobre lo incontrolable. Pero Lucas sabía mejor. Su éxito no había venido de alguna fuerza cósmica o destino predestinado. Había venido de su propia determinación, de horas interminables de trabajo, de seguir adelante incluso cuando las probabilidades parecían estar en su contra. Cuando la puerta se cerró detrás de Isabela, Lucas exhaló lentamente, sintiendo la familiar sensación de calma que lo envolvía. No iba a dejar que una advertencia vaga lo desconcertara. El futuro no era un misterio a temer, era un desafío a enfrentar. Y lo enfrentaría de frente, tal como siempre lo había hecho. Con eso, Lucas apartó por completo la duda de su mente. Había asuntos más urgentes, cosas que podía controlar. Las profecías pertenecían a aquellos que creían en el destino. ¿Lucas? Creía en lo que podía ver, en lo que podía construir con sus propias manos. Y mientras tuviera eso, ninguna cantidad de duda podría alcanzarlo. La enfermera se sorprendió por la respuesta inesperada, casi saltando en su lugar cuando la voz de Lucas rompió el silencio. «Oh, ¿estás despierto?», exclamó, con los ojos abiertos de sorpresa. «¿Por qué no señalaste? Deberías haberme llamado». Lucas yacía en la cama del hospital, pálido y débil, su cuerpo aún recuperándose del trauma que lo había llevado allí. Parpadeaba lentamente, como si cada movimiento le costara un esfuerzo considerable. Su voz apenas era un susurro, pero la urgencia en su tono era inconfundible. «Por favor», comenzó, con la respiración entrecortada, «no le digas a nadie que he recuperado la conciencia». «Aún no. Sé que no podremos ocultarlo por mucho tiempo al médico de guardia, eso lo sé, pero solo manténlo en secreto por hoy. Por favor». Ana, la enfermera, frunció el ceño, su frente arrugada en pensamiento. La solicitud parecía extraña, incluso fuera de lugar, para un hombre en la condición de Lucas. ¿Por qué querría ocultar el hecho de que estaba despierto? La mayoría de los pacientes, especialmente aquellos en cuidados críticos, estaban ansiosos por informar a sus seres queridos y a los médicos cuando recuperaban la conciencia. Pero Lucas era diferente. Había una extraña intensidad en sus ojos, a pesar de su estado debilitado, y algo en la forma en que lo pedía hizo que ella dudara. Consideró la situación. No era la primera vez que se encontraba con un paciente con una solicitud inusual, pero esta se sentía diferente. Aún más extraño era el recuerdo de su esposa, su comportamiento distante, la forma en que hablaba en tonos cortantes, más preocupada por la logística que por el bienestar de Lucas. La forma en que se sentaba a su lado, apenas mirándolo, más preocupada por su teléfono que por su esposo yaciendo inconsciente ante ella. Había algo raro en ella, algo que dejaba un mal sabor en la boca de Ana. La solicitud de Lucas, aunque extraña, de repente tenía más sentido en ese contexto. Tal vez había más en juego de lo que ella sabía. Quizás había una razón por la que no quería que su esposa, o cualquier otra persona, supiera que estaba despierto aún. ¿Y quién era ella para negarle tal solicitud, especialmente cuando su súplica había sido tan desesperada? «Está bien», dijo finalmente, bajando la voz mientras se acercaba a él. «Lo mantendré en secreto por ahora.
Pero debes saber que aún no puedes beber nada. Lo mejor que puedo hacer es humedecer tus labios. Su tono se suavizó mientras hablaba, tratando de ofrecer el poco consuelo que podía. Lucas asintió ligeramente, su expresión de alivio, aunque incluso ese pequeño movimiento parecía drenarle la energía. Ana tomó cuidadosamente una esponja pequeña, la sumergió en agua y la presionó suavemente contra sus labios. Sus ojos se cerraron cuando la frescura de la humedad tocó su boca reseca, un pequeño pero necesario alivio. Agradezco esto, murmuró Lucas, con la voz apenas audible. Gracias. Ana miró alrededor de la habitación, asegurándose de que aún estaban solos. No entiendo por qué quieres mantener esto en secreto, dijo con cautela, pero no preguntaré. Solo descansa. Por ahora. Necesitarás tus fuerzas cuando el doctor venga mañana. Él no respondió, solo asintió nuevamente, sus ojos ya pesados por el cansancio de la breve conversación. Ana lo observó un momento más, luego se apartó silenciosamente de la cama, dejándolo en el silencio de la habitación tenue. Al cerrar la puerta detrás de ella, Ana no pudo evitar preguntarse qué estaba ocultando Lucas y ¿por qué? Lucas cerró los ojos, cansado pero dándose cuenta de que la enfermera tenía razón. 5 minutos después, un hisopo de algodón empapado en agua tocó sus labios, dándole la tan necesaria humedad. Intentando calmar un poco su sed, Lucas separó suavemente los labios para sostener la punta del algodón empapado con el preciado líquido. Naturalmente, era muy poco, pero Lucas no insistió. Lo más importante era que estaba vivo y no se había quemado hasta morir en el auto en llamas. Mientras Lucas meditaba sobre esto, Ana preparaba una vía intravenosa para proporcionar nutrientes a su cuerpo. Lágrimas de gratitud asomaron a sus ojos al ver su cuidado y cómo estaba tratando de ayudar a pesar de todo. No se quedarán con mi voluntad ni con mi herencia. Me recuperaré, y no le daré a Bianca ni un centavo en el divorcio, pensó, convencido cada vez más de la justicia de sus propias palabras. Con dificultad tragando el nudo en su garganta, Lucas cerró los ojos y se sumió en un dulce sueño. Mientras tanto, la enfermera entró en la oficina del médico asistente y le informó todo lo que había sucedido. El doctor Silveira escuchó en silencio, entendiendo que su subordinada solo quería hacer su mejor esfuerzo y no tenía agenda personal. Bueno, no le diré a su esposa que ha habido avances en su tratamiento. Si yo estuviera en su lugar, estaría rezando día y noche por la recuperación de mi esposo, pero esa bruja solo se preocupa por obtener su herencia. Gracias por estar atenta y hacer un buen trabajo, Ana, dijo. Una chispa de alegría brilló en los ojos de la enfermera, no porque Lucas le resultara particularmente atractivo, sino porque el deseo de ayudar había superado todo. Al mismo tiempo, Bianca apareció en el restaurante y comenzó a imponer sus propias reglas. Naturalmente, con su cabello rojo, parecía una furia, barriendo todo a su paso. Aprovechando que su esposo llevaba 3 semanas en coma, Bianca decidió tomar el control del establecimiento. Su mirada fría y dura atravesaba a cada empleado, mostrando una sincera indiferencia y desdén por sus personalidades. El chef principal fue el primero en recibir una reprimenda, recibiendo una advertencia y una multa por usar ingredientes demasiado caros. Señor Almeida, pero así es como siempre se ha hecho. Se sabe desde hace tiempo que la calidad de los ingredientes afecta el producto final. Protestó el hombre. Las mejillas de la empresaria se sonrojaron de rabia. No te atrevas a contradecirme aquí. Harás lo que yo diga, y a partir de ahora, las decisiones serán tomadas únicamente por mí. Si no te gusta, ve a trabajar a un restaurante de carretera. Allí tus talentos serán más adecuados. Está bien, señor Almeida, entiendo, dijo el chef sombríamente, inclinando la cabeza. Rodrigo sonrió. Le gustaba mucho más el nuevo gerente que el anterior. Lucas había sido amable y considerado, mientras que Bianca prefería un enfoque agresivo para manejar el restaurante.
Acercándose a ella como un chacal durante el festín de un león, el administrador comentó: señor Almeida, si me permite sugerirlo, para un efecto adicional, debería considerar usar cámaras de vigilancia ocultas. Isabela sollozó tristemente y comenzó a rebuscar en su bolsa. Lo que hacía la situación aún más dolorosa era que, solo media hora antes, había pagado por esos platos con su futuro salario. Ahora se enfrentaba al despido bajo acusaciones de robo que no había cometido. Parece que hemos pescado un pez en la red, y el apellido encaja perfectamente, comentó el administrador que se acercaba. Bianca intercambió una mirada significativa con Rodrigo y continuó reprendiendo a Isabela. Pero no lo tomé para mí. Era para los niños, suplicó la mujer. Oh, no me asustes con tu drama familiar. No me importa cuántos tengas, 3, 4 o 5, ese es tu problema. Tú los trajiste al mundo, ocúpate de ellos por tu cuenta, replicó Bianca amargamente. Solo tiene 2 propios y 2 más del primer matrimonio de su esposo, añadió obedientemente el administrador. Todos son míos, y en cuanto a lo que mi esposo dejó atrás, que quede en su conciencia. Él está en prisión ahora por robo. Pensó que los niños ayudarían a reducir su sentencia, pero logré revocar sus derechos, murmuró Isabela entre lágrimas. Pero Bianca permaneció impasible. Honestamente, lo que Bianca necesitaba ahora era un chivo expiatorio para mostrar su poder a los demás. Isabela, que tuvo la mala suerte de estar en el fuego cruzado, se convirtió en exactamente eso. Así que, como dijiste, Pfizer, ¿verdad? Bueno, estás despedida. Puedes irte a donde quieras, concluyó Bianca, señalando hacia la puerta. La desesperación se congeló en los ojos de Isabela. ¿Cómo podía ser esto? ¿Podía realmente ser despedida como un perro callejero no deseado? El administrador, no queriendo quedarse fuera, añadió su comentario al asunto: oh, y casi lo olvido, Pfizer. No cuentes con tu salario. ¿Entiendes? El dinero irá para cubrir los daños. La noticia fue un golpe devastador para Isabela. Al darse cuenta de que había sido engañada por todos los que podían, se fue, exponiendo sus mejillas bañadas en lágrimas al viento frío. Al ver esto, Pedro no pudo contenerse y se acercó a ella. Querida, no llores, no te atormentes. Sabes que Rodrigo está en un viaje de poder ahora, por eso está haciendo lo que le plazca. Cuando el señor Almeida se recupere, su reinado terminará. Y para que no te quedes completamente sin dinero, apartaré algo de mi pensión para ti. Puedes devolverme el dinero cuando puedas, sin prisa, dijo el conserje, abrazando suavemente a la frágil mujer por los hombros. Gracias, Pedro, por tu apoyo y protección. Contaba tanto con ese dinero, y luego pasó esto. Estamos luchando con los niños en un apartamento alquilado, y el arrendador sigue subiendo el alquiler, diciendo que recibo ayudas, así que no me empobreceré, respondió Isabela, ahogada por sus lágrimas. El anciano sacudió la cabeza. Sentía lástima por Isabela, por decirlo menos. Era una colega tan buena, tranquila y diligente, nunca hablaba mal de nadie. Lavaba platos con los codos en agua caliente, y eso era todo. Y Rodrigo, el administrador, qué problema de primera clase. Pedro lo recordaba de hace años en la escuela secundaria, donde había sido profesor de taller durante más de 40 años. Rodrigo, como estudiante, se comportaba con una arrogancia extrema, humillando a los que eran más pobres o físicamente más débiles. Pedro una vez intentó avergonzar a Rodrigo, pero fue todo en vano. Luego, una noche oscura, las aulas de taller se incendiaron. Muchos culparon a Pedro en ese momento, diciendo que no había apagado adecuadamente su cigarro, pero él nunca había fumado en su vida y siempre había seguido las precauciones de seguridad contra incendios. El misterio finalmente se resolvió. Rodrigo había cometido el incendio con un grupo de amigos adolescentes. Sin embargo, nada
Se pudo probar en ese momento, y Pedro fue despedido de la escuela con una nota correspondiente en su expediente laboral. En general, el despido no había preocupado demasiado al profesor de taller, Pedro Brooks. Para cuando ocurrió, ya estaba formalmente retirado, y a decir verdad, no le faltaba nada. Después de décadas de enseñanza, había ganado su paz y tranquilidad, una pensión modesta, asegurando su sustento. El incidente que llevó a su abrupta salida de la escuela aún rondaba en su mente de vez en cuando, pero nunca permitió que lo atormentara. La vida había seguido adelante, y él también, aunque no sin algunas cicatrices. Habían pasado 17 años desde aquel día, y por un giro del destino, Rodrigo, uno de sus antiguos alumnos y la misma persona cuyas acciones jugaron un papel en la salida prematura de Pedro, se cruzó nuevamente en su camino. Pero esta vez, sus roles se habían invertido de formas que ninguno podría haber predicho. Rodrigo había ascendido en el mundo, ahora era un hombre de influencia en la comunidad local, ocupando una posición de autoridad que desmentía su pasado como estudiante rebelde. Pedro, por otro lado, había asumido el tranquilo papel de conserje en la misma institución, donde había sido un respetado profesor. No era lo ideal, pero Pedro no estaba amargado. La vida tenía una manera de humillar a un hombre, y para él, había dignidad en el trabajo honesto, sin importar el cargo. Cuando Rodrigo lo vio de nuevo por primera vez, hubo un momento de sorpresa, quizás incluso de incomodidad, pero rápidamente se cubrió con una fachada pulida. Rodrigo, siempre el político ahora, se acercó a Pedro con la apariencia externa de respeto, ofreciendo un apretón de manos y unas pocas palabras vacías sobre viejos tiempos. Había perfeccionado el arte de fingir, de sonreír justo, de hacer que las personas se sintieran vistas mientras decía muy poco de sustancia. Pero Pedro no se dejó engañar. Había vivido demasiado tiempo, visto demasiado, para creer que la muestra de respeto de Rodrigo era genuina. El chico que una vez fue presuntuoso y arrogante había crecido hasta convertirse en un hombre más suave, más refinado, pero el núcleo de su ser no había cambiado. Rodrigo seguía jugando el mismo juego, solo que ahora las apuestas eran más altas. Aún así, Pedro seguía el juego. Sonreía de vuelta, asentía en los momentos adecuados y actuaba como si no notara la delgada capa de cortesía que escondía algo mucho más frío. Pero en el fondo, Pedro entendía en quién se había convertido Rodrigo. Los años no lo habían suavizado, solo lo habían hecho más hábil en manipular a quienes lo rodeaban. Sin embargo, en medio del torbellino de caras conocidas y la tensión no dicha entre ellos, una figura destacaba para Pedro: Lucas. Lucas era diferente. Honesto, amable, justo. Se llevaba con la autoridad tranquila de un hombre que no necesitaba demostrar nada a nadie. ¿Dónde? Rodrigo exudaba carisma y ambición, Lucas irradiaba sinceridad y equidad. No hablaba en gestos grandiosos ni promesas vacías, actuaba con integridad y trataba a todos, ya fuera conserje o CEO, con el mismo nivel de respeto. El hombre que Isabela había rescatado era definitivamente un vagabundo y podría haber muerto de frío en las calles con ese frío tan mordaz. Al ver a Isabela sonrojada, Pedro entendió todo sin palabras. Tomando al hombre por el otro lado, él y Isabela lo colocaron rápidamente en la cama, que en su día había sido un sofá plegable. Bueno, esto está mejor. Ahora vamos a tratar la herida en su cabeza. Probablemente se recuperará pronto, suspiró Pedro aliviado, sacando vendajes, algodón y antiséptico del botiquín de primeros auxilios. ¿Estás seguro? ¿No deberíamos llamar a una ambulancia?, preguntó Isabela, pero el cuidador simplemente sacudió la cabeza. No, querida, no es necesario. ¿Por qué distraer a la gente de trabajos más importantes? Quería ser médico en mi juventud, pero no pasé los exámenes de ingreso. Luego pasé 1 año y medio en la escuela de enfermería, decidí convertirme en enfermero, pero incluso allí la suerte no estaba de mi lado, así que tuve que convertirme en trabajador, Isabela. Pero sé cómo dar primeros auxilios, así que no te preocupes.
El tipo es resistente, astuto en la calle, se recuperará, sin duda. El rostro de Isabela se iluminó inmediatamente con una dulce sonrisa mientras el hombre herido abría los ojos y comenzaba a mover la cabeza de un lado a otro, tratando de entender dónde estaba. Tranquilo, amigo. Cálmate. Los movimientos bruscos no son recomendables para ti ahora mismo. Solo recuéstate y vuelve a tus sentidos. ¿Al menos recuerdas tu nombre?, preguntó Pedro con cautela. El hombre forzó una sonrisa. Por supuesto, lo recuerdo. Tiago, ese es mi nombre. Soy es el apellido. Me dieron una paliza por un perro. Esos chicos ricos querían divertirse con una víctima, y eligieron al perro. Ya que es un perro callejero, ¿sabes? Se ha establecido cerca del pabellón de carne y no tiene miedo de la gente. Así que, cuando vi esa crueldad, corrí de inmediato para ayudar. Tiré a 2 de ellos a la nieve, pero el tercero, ese idiota, me golpeó en la cabeza con algo. Pedro asintió con simpatía. Sí, ese tipo de cosas pasa. No te preocupes, quédate aquí el tiempo que necesites. Tengo leña y una pequeña estufa aquí. Estarás lo más cómodo posible. Tiago miró a Isabela con gratitud, que no solo había pasado por allí, sino que le había ayudado en su momento difícil. Mirando su reloj, ella suspiró tristemente. Bueno, parece que ahora tendré que tomar un taxi. Ahí se van mis ahorros, ya he perdido el autobús. Tiago se sonrojó, mirando culpable, y se volvió hacia la pared, sintiendo que todo era su culpa. El vagabundo dijo, perdónenme, por Dios, no quería que pasara así. He tenido bastantes aventuras últimamente. Hace 3 semanas, saqué a un tipo rico de un coche en llamas. Tal vez lo hayan oído, fue un incidente bastante famoso. Isabela palideció e involuntariamente miró su palma, recordando lo que había sucedido durante su revelación sobre el futuro del señor Almeida. Lo escuchamos, Tiago. Ese es el dueño del restaurante, ¿sabes?, el que Isabela y yo solíamos trabajar, respondió Pedro por ambos. No trabajamos allí más, al menos yo no, corrigió rápidamente Isabela. El hombre sacudió la cabeza tristemente y se estremeció de dolor. Su cuello estaba rígido, y cualquier movimiento ligeramente brusco causaba un espasmo. Tranquilo, amigo. No te pongas agitado. Y por salvar a nuestro amigo Lucas, mereces un agradecimiento especial. Lucas era una muy buena persona, y probablemente todavía lo es. Corrigió el cuidador. Yo solo estaba allí. No es realmente mi territorio, ¿ves? Nosotros, los vagabundos, dividimos todo por distritos, por patios. Si pones un pie en el territorio de otro, rápidamente te rompen las costillas para asegurarse de que no quieras volver. Pero allí, vi el accidente y una columna de humo ascendiendo de él. La gente corría, gritaba, pero nadie se apresuraba a salvar al hombre. El tanque de gasolina podría haber explotado en cualquier momento, comenzó su relato él. Vagabundo. Pedro miró a su interlocutor con respeto sin disimulo. En el fondo, concluyó que Tiago era un buen hombre. De lo contrario, no habría corrido a defender a un perro callejero, improbable. Tiago respiró hondo, tocando la herida en su sien con los dedos, y continuó, en cuanto vi que alguien podría quemarse vivo, corrí directamente hacia el coche. Rompí el cristal con una roca. Y comencé a sacarlo. Alrededor había ruido, caos, gente gritando que el tanque de combustible estaba a punto de explotar. Todo era cierto, pero no puedes simplemente dejar atrás a un conductor, sea lo que sea. Logré arrastrarlo unos 10 metros y luego explotó. Tú, amigo, eres un verdadero héroe por lanzarte al fuego por Lucas, dijo Pedro con tristeza. Isabela miró cálidamente al chico rescatado y se dio cuenta de que todo esto de alguna manera no parecía accidental. Tiago salvó a Lucas, y ella salvó a Tiago.
Después de eso, era difícil creer en las coincidencias. Como Isabela no podía retrasarse más, llamó a un taxi y se fue a casa, donde la esperaban 4 niños hambrientos: Mateus, Sofía, Gabriel y Clara. Al mismo tiempo, Lucas yacía en su cama de hospital, recuperando gradualmente sus sentidos. Por supuesto, aún estaba débil y apenas podía sostener una cuchara y un tenedor por sí mismo. Ana y el doctor Silveira habían cumplido su palabra, engañando hábilmente a Bianca durante aproximadamente 5 días, durante los cuales ella había decidido desconectar a su esposo del soporte vital y reclamar su herencia legítima. En el 5.º día, Lucas llamó a Ana y pidió ayuda con otro plan. Necesito salir por un tiempo. ¿Entiendes? La enfermera lo miró con incredulidad, preguntando si estaba bromeando. Menos de una semana antes, había salido de un coma, y ahora estaba planeando una escapatoria. No, Lucas, lo siento, pero no voy a asumir esa responsabilidad. Si algo te pasa, ¿qué haría? Entonces, enfrentar un juicio, objetó Ana. La desesperación congeló los ojos de Lucas. Bueno, ayúdame. Sé humano, por favor. Firmaré cualquier documento que quieras, reconociendo las consecuencias y liberando a la clínica de toda responsabilidad. Ana sacudió la cabeza negativamente, aunque en el fondo entendía que no podía rechazarlo. Bianca había sido muy desagradable con ella, apresurándose a deshacerse de su esposo sin vacilar en su elección de métodos y cómplices. Está bien, acepto, pero solo si vamos juntos, ¿de acuerdo? Será más seguro para ambos. Solo de noche, unas horas antes del apagado de luces, sugirió la enfermera, recibiendo de inmediato una respuesta afirmativa. En verdad, a Lucas le resultaba mucho más conveniente. Aún no caminaba con la misma confianza que antes y podría perder el equilibrio en cualquier momento. Está bien, Ana. Pero mantengamos esto entre nosotros. Ni siquiera el doctor Silveira debe saberlo, para que nadie se entere de nada, rogó el empresario con esperanza, mirándola a los ojos. Ana asintió y comenzó a preparar todo lo necesario para la fuga, llevando consigo medicamentos de emergencia y tomando un bastón de uno de los pacientes de la clínica. Mientras tanto, Lucas yacía en la cama, reuniendo fuerzas para el plan que había estado contemplando durante varios días. Pensaba en Isabela y el empresario no pudo contener sus lágrimas. Dios, ella tenía razón todo el tiempo. Lo explicó tan claramente, y yo, el tonto, no le creí. Ahora estoy pagando por mi negligencia. Sí, Bianca es algo más. Se consiguió un amante. Y apuntó a mis bienes. Bueno, me ajustaré con ella, aunque no con los métodos bárbaros que ella emplea, pensó con desesperación, cerrando los ojos y fingiendo ser un hombre en coma. El tiempo se estiraba como goma, y cuando Ana finalmente apareció en la sala con un conjunto de ropa limpia, Lucas se dio cuenta de que no había vuelta atrás. Vístete. Estas son cosas de mi exmarido. Estamos divorciados desde hace mucho tiempo. Pero él nunca se molestó en venir a recogerlas. Creo que te quedarán bien, explicó Ana con una sonrisa. Lucas se cambió de ropa tan rápido como su cuerpo maltrecho se lo permitió, cada movimiento era un recordatorio del daño que el accidente le había causado. Sus músculos protestaban, y el dolor profundo en sus costillas hacía que cada respiración fuera un esfuerzo. El agotamiento lo oprimía como una pesada capa, pero lo superó, sabiendo que no tenía otra opción. Siguió a la enfermera, Ana, fuera de la habitación, con pasos inseguros, sus piernas temblando con el esfuerzo. Las heridas eran peores de lo que quería admitir, obligándolo a detenerse cada pocos cientos de pies para recuperar el aliento. Su pecho se apretaba, y gotas de sudor se formaban en su frente a pesar del aire fresco. Con cada pausa, se apoyaba en su bastón, tratando de disimular el dolor lo mejor que podía. Sin embargo, era una batalla perdida, y Ana podía ver a través de ello. A su crédito, Ana nunca le hizo sentir débil o una carga.
Entendía sus límites mejor que nadie, y su compasión se mostraba en pequeñas pero significativas formas. Se movía a un ritmo que acomodaba su lucha, nunca apresurándolo, pero tampoco permitiéndole quedarse demasiado tiempo en incomodidad. Ana parecía detectar exactamente cuando Lucas necesitaba un descanso, incluso antes que él, y lo guiaba suavemente hacia lugares tranquilos donde pudiera descansar sin sentirse cohibido. Más allá de eso, Ana se había esforzado por asegurar que el tiempo de Lucas fuera lo más tranquilo posible fuera del hospital, reconociendo que apenas podía caminar, y mucho menos conducir. Había organizado un conductor privado, alguien que no tenía prisa, lo más importante, no hacía preguntas. El conductor, un hombre mayor con un comportamiento tranquilo, saludó a Lucas con nada más que un educado asentimiento cuando se conocieron. Luego abrió la puerta del coche sin decir una palabra. No había miradas curiosas, ni conversaciones innecesarias. Solo un viaje silencioso y cómodo. La paciencia del conductor era un alivio silencioso para Lucas. A medida que se adaptaba a la realidad de sus nuevas limitaciones físicas, se sentía menos inclinado a participar en las habituales cortesías o conversaciones triviales que una vez le resultaron tan naturales. El peso de su bastón en la mano era un recordatorio constante de los cambios con los que aún estaba lidiando, cada paso más lento, cada movimiento requiriendo más esfuerzo que antes. En este estado, lo último que deseaba era tener que explicarse a sí mismo o disimular su agotamiento con una cortesía forzada. Lo que más apreciaba de su conductor era el entendimiento tácito entre ellos. Cada vez que Lucas se acercaba al coche, el conductor abría la puerta en silencio, retrocediendo con una especie de distancia respetuosa, dando a Lucas el espacio y el tiempo que necesitaba. No había urgencia, ni ofertas incómodas de ayuda que pudieran hacerlo sentir más cohibido por su condición. En lugar de eso, el conductor simplemente esperaba, dejando que Lucas tomara el control del ritmo. Cuando Lucas se acomodaba en el asiento trasero, maniobrando cuidadosamente su bastón para que descansara contra su pierna, el conductor lo observaba por el espejo, sin encender el motor hasta estar seguro de que Lucas estaba sentado y cómodo. Había algo reconfortante en eso, este pequeño y atento gesto de consideración. El conductor nunca apresuraba, nunca empujaba el coche hacia adelante con ese arranque de impaciencia que otros podrían haber tenido. En su lugar, el coche avanzaba suavemente, como si estuviera en sincronía con el ritmo pausado de Lucas. Para Lucas, estos momentos de viaje tranquilo se habían convertido en una especie de santuario. En el coche, con el mundo pasando en tonos apagados a través de las ventanas, podía respirar, reflexionar y simplemente existir sin la presión de cumplir con las expectativas de nadie. El silencio del conductor no era el tipo frío e indiferente, sino más bien el silencio de alguien que entendía que las palabras no eran necesarias. La carretera se extendía adelante, y el conductor la tomaba a un ritmo que reflejaba la necesidad de calma de Lucas, sin hacer preguntas, sin invadir la tranquilidad. Era un arreglo simple, pero uno que Lucas había llegado a valorar profundamente. Las pequeñas amabilidades, esperar a que se ajustara en su asiento, reducir la velocidad en cada bache en la carretera, incluso tomar desvíos para evitar el tráfico pesado, todos estos gestos hablaban volúmenes sin intercambiar una sola palabra. Le permitía a Lucas centrarse en sí mismo, navegar por el paisaje interno de su propia recuperación sin sentirse apresurado o juzgado. Y mientras Lucas aún no se había reconciliado completamente con los cambios en su vida, la paciencia silenciosa del conductor ofrecía un pequeño pero constante recordatorio de que no tenía que apresurarse. No había necesidad de forzarse a volver al ritmo que solía mantener. El viaje, tanto en el coche como en su propia vida, avanzaba a un ritmo que respetaba donde estaba ahora, no donde solía estar. El trayecto a casa, o a donde Lucas necesitara ir, se convirtió en una especie de santuario. Con las ventanas ligeramente entreabiertas y el suave zumbido del motor como fondo, Lucas podía cerrar los ojos y dejar que el mundo pasara sin esfuerzo.
El dolor no desaparecía, pero al menos no estaba luchando por mantener el ritmo. En esos momentos tranquilos, el peso de sus heridas se sentía un poco menos asfixiante, y por eso, estaba agradecido. Las acciones consideradas de Anna eran más que prácticas, le daban a Lucas el espacio para sanar sin sentirse derrotado por sus circunstancias. Cada acomodación, desde su ritmo paciente hasta la comprensión silenciosa del conductor, le recordaba que no estaba solo en esto, incluso si a veces así lo parecía. Al llegar a casa, Lucas sintió una ansiedad abrumadora, un tamborileo retumbando en sus oídos. Anna lo miró con preocupación, pero ya era demasiado tarde para dar marcha atrás. Lucas simplemente estaba obligado a terminar lo que había comenzado. Solo entonces sus esfuerzos serían justificados y nadie dudaría de su resolución y capacidad. Al salir del coche, temblaba con el viento frío y se acercó a la puerta. Tenía sus llaves ya que las tenía consigo, junto con su billetera y teléfono inteligente, en el momento del accidente. Al insertar la llave en la cerradura, Lucas intentó girarla, dándose cuenta de que claramente no encajaba. Bianca cambió las cerraduras. Se adaptó rápidamente a la nueva realidad, debo decir, susurró Lucas, guardando la llave inútil en su bolsillo y presionando el timbre. Instantáneamente, un alegre trillido de una melodía familiar llenó el aire. Anna se quedó un poco a un lado, esperando pacientemente el resultado. Pronto, pasos resonaron desde la parte trasera de la casa, y la puerta se abrió, revelando la robusta figura del amante de la esposa de Lucas, vistiendo el propio albornoz de Lucas. Ese albornoz había sido un regalo de cumpleaños de la difunta madre de Lucas, y este idiota lo llevaba puesto sin una pizca de culpa. Atónito por tal osadía, el empresario se quedó paralizado, desafiando al amante con su mirada. ¿Quién está ahí, cariño? Espero que no sean los servicios públicos otra vez, ya pagué todo un mes por adelantado para que pudiéramos relajarnos en el resort. La voz lánguida de Bianca llegó desde detrás del extraño. Lucas palideció y apretó los puños dolorosamente. Bianca entendió todo al instante. Sin vergüenza ante la presencia de su amante, se arrodilló. Lucas, por favor perdóname. No es lo que piensas, lo juro. Pensé que solo te quedaban unos pocos días de vida. El médico no dio pronóstico, y los milagros no ocurren, ¿o sí, querido? Lucas apretó los dientes y murmuró entre dientes apretados, te daré 5 minutos para que recojas tus cosas y salgas de esta casa. El amante de Bianca enderezó sus poderosos hombros y miró al propietario con burla. Escucha, empresario inconcluso, ve a que te traten y deja de interferir en las vidas de personas normales. Lástima que no te estrellaste de una vez por todas en aquel entonces. Lucas agarró el bastón con tanta fuerza que sus dedos se pusieron blancos. No tendrás que esperar, bastardo. Pensaste que te enterré vivo, pero sobreviví contra todo pronóstico. Y estoy seguro de que el accidente fue montado. Me aseguraré de descubrir la verdad. Al mencionar esto, el matón se encogió inmediatamente y se retiró tristemente a la casa para cambiarse. La relación de cuento de hadas con Bianca terminó tan abruptamente como había comenzado, y ahora era el momento de ajustar cuentas por todo lo que había sucedido. Por supuesto, Lucas no podía probar la implicación de Bianca en el accidente. Pero, en su lugar, había cortado sus medios de subsistencia, bloqueando todas sus tarjetas y cuentas hace tiempo. Lucas había sacado a Bianca de la oscuridad provincial, haciendo todo lo posible para que se sintiera como una empresaria. Pero después de tal traición, no podía perdonarla. Hace mucho tiempo, Lucas había salvado a Bianca de cargos criminales por fraude, que supuestamente no había cometido. En realidad, ella era una criminal que solo se preocupaba por enriquecerse. Ahora, debido a las nuevas circunstancias, Lucas volvió a llamar al investigador y dijo que el caso de su exesposa debía reabrirse. Al oír esto, Bianca agarró un pesado jarrón para golpear a su esposo en la cabeza, pero Ana estaba atenta y detuvo su mano justo a tiempo. Mientras tanto, varios coches de policía se detuvieron frente a la casa, y
Agentes encubiertos, armados hasta los dientes, salieron para Bianca y su amante. Todo había terminado. Lucas, por otro lado, miraba tristemente a su exesposa, que ahora estaba esposada, y se desmayó de agotamiento. Si Ana no hubiera estado allí, podría haber recaído en un coma. En cambio, se desplomó suavemente en el suelo, sostenido por las manos cuidadosas de la joven enfermera. Lucas no escuchó el sonido de la ambulancia y se despertó solo a la mañana siguiente, sobresaltado por voces amortiguadas. Pero esta vez, no era su esposa discutiendo su testamento con su amante. Eran sus leales y confiables amigos, el conserje Pedro, la lavaplatos Isabela, y el chico Tiago. Al mirar más de cerca, el empresario reconoció inmediatamente al héroe callejero que lo había sacado del coche en llamas, deseando permanecer en el anonimato. Abrazando a Isabela por los hombros, Tiago explicó vacilante que había decidido desaparecer por temor a la atención excesiva. Al escuchar a Tiago hablar, Lucas no pudo evitar sentir una certeza creciente dentro de él. Tiago tenía una naturalidad y una confianza que no resultaba arrogante, sino más bien equilibrada y capaz. Sus conocimientos sobre el negocio eran agudos, su comprensión de las personas aún más aguda. Lucas se encontraba pensando que Tiago sería un excelente gerente para el restaurante. Era un pensamiento que persistía, solidificándose con cada interacción. Tiago no solo era un trabajador arduo, tenía la visión, las cualidades de liderazgo y la calma bajo presión que Lucas había estado buscando. No era solo Lucas quien sentía esto. Isabela, que había estado allí desde el principio, compartía su sentimiento. Su ascenso a camarera había sido bien merecido, un reconocimiento a su dedicación y a la atención al detalle que se había convertido en su marca personal. Pero Lucas sabía que Isabela podía llegar mucho más lejos que solo un ascenso a camarera. Asistente de gerente, tal vez, o algo más acorde con sus habilidades y ambiciones. La verdad era que Isabela se había ganado el derecho a elegir su propio camino dentro del restaurante. Su arduo trabajo no había pasado desapercibido, y Lucas estaba más que dispuesto a cumplir cualquier rol que ella quisiera para sí misma. Él confiaba en ella completamente. Isabela se había demostrado una y otra vez, no solo como una empleada confiable, sino como alguien que entendía el corazón del negocio. Tenía un ojo para los detalles, una forma especial de tratar a los clientes y una habilidad innata para manejar la presión sin inmutarse. En más de una ocasión, había intervenido para manejar situaciones delicadas con gracia, convirtiendo problemas potenciales en oportunidades. Por esto, Lucas había llegado a depender de ella, no solo como otra trabajadora, sino como una socia en el éxito del restaurante, y su futuro allí estaba en sus manos para moldearlo. En cualquier caso, Lucas estaba listo para apoyarla en lo que ella eligiera. Si quería asumir un rol de gestión junto a Tiago, él lo haría realidad. Si prefería quedarse en su puesto actual y seguir creciendo a su propio ritmo, eso también estaría bien. Lucas sentía un profundo respeto por ambos. Eran el pilar de su negocio, y quería verlos prosperar, no solo por el bien del restaurante, sino por el de ellos mismos. Al final, le quedaba claro que su equipo estaba evolucionando. Tiago, con su potencial de liderazgo, e Isabela, con su dedicación inquebrantable, representaban el futuro del restaurante. Lucas sabía que podía confiar en ambos para llevar el negocio a nuevas alturas, y cualquiera que fuera el camino que eligieran, él estaría allí para apoyarlos en cada paso del camino. Pero primero, quería confesar públicamente sus sentimientos hacia Ana, que se habían encendido en su corazón a lo largo de todas las pruebas recientes. Las lágrimas brillaban en los ojos de la enfermera, y su respuesta provocó una tormenta de aplausos de todos los presentes. Sí, acepto. Pero, por favor, en el futuro, mantente alejado de los hospitales, dijo Isabela, con un tono medio serio, medio juguetón, aunque la preocupación en sus ojos era inconfundible. Tiago, de pie cerca, sonrió cálidamente, captando la sutil indirecta. No pudo evitar mirar a
Lucas con una mirada cómplice, guiñándole un ojo juguetonamente a Isabela, señalando que estaba, sin duda, en solidaridad con el joven empresario. Para Tiago, no era solo una broma pasajera. Sus sentimientos por Isabela habían crecido con el tiempo, una progresión natural de la amistad a algo mucho más significativo. Mientras ella hablaba, su mente se desvió por un momento hacia el futuro, uno lleno de sueños compartidos. Y, quizás, como ya había pensado más de una vez, el sonido de pequeños pies corriendo por una casa llena de amor. Hacía tiempo que se había imaginado como padre, y al ver a Isabela ahora, con su fortaleza, compasión y sentido del humor, se dio cuenta de que estaba listo para construir ese futuro con ella. 4 hijos, 5, ¿quién sabía lo que la vida traería? Tiago no estaba preocupado por los detalles. Lo que más le importaba era la base que estaban construyendo juntos. Respeto mutuo, amor y comprensión, esos eran los pilares de cualquier relación sólida, y con ellos en su lugar, el resto seguiría naturalmente. La idea del matrimonio, de formar una familia, ya no parecía una fantasía lejana. Se sentía real, tangible. Tiago sabía que si seguían nutriéndolo que tenían, todo lo demás, la boda, los embarazos, las noches sin dormir y el alegre caos de los niños, caerían en su lugar a su debido tiempo. Ya podía imaginarlo, risas llenando su hogar, la sonrisa radiante de Isabela mientras perseguía a sus hijos, y Lucas visitando como un amigo cercano de la familia, tal vez aún ofreciendo su guía y sabiduría, aunque con menos visitas al hospital. La vida tenía una forma de desarrollarse de maneras inesperadas, pero Tiago se sentía listo para lo que viniera. Si el amor y el respeto estaban en el centro de todo, sabía que podrían construir una vida hermosa juntos. Y así, mientras estaba allí, intercambiando miradas con Isabela, con el corazón lleno de esperanza y anticipación, Tiago se sintió más seguro que nunca de que esto era solo el comienzo de un largo y satisfactorio viaje. Juntos, enfrentarían cualquier desafío que la vida les lanzara, siempre con amor, risas y un poco de humor para llevarlos adelante.